Armando Rivas nos va a hablar de la propiedad privada y el Estado de Derecho y su papel en el capitalismo. Y nos damos cuenta que todo esto está completamente ausente en el modelo socialista. Gracias, Armando. Me van a perdonar, pero voy a empezar citando a Armando Rivas, que dice: el socialismo se forja en la envidia, se administra desde la hipocresía, genera la pereza y destruye la riqueza. Y educar con marxismo es como amamantar con alcohol. Y Churchill tomó conciencia de esto y dijo: el socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia, la prédica de la envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria. Ya hay una confusión con la democracia y el socialismo, porque lo había previsto Aristóteles hace 2500 años, cuando describió la demagogia. Que yo digo que el socialismo fue la denominación que le dio el iluminismo a la demagogia, y al iluminismo yo lo llamo el oscurantismo de la razón. Entonces, Aristóteles dijo: la democracia destruye la república porque no reconoce los derechos. Y el sistema socialista empezó, a mi juicio, porque el mundo vivió hasta hace 200 años como vivía Jesucristo, escrito por William Bernstein, un libro que se llama El inicio de la abundancia. Y eso fue, lo importante es determinar qué fue lo que determinó ese cambio sideral en la historia de la humanidad, y que los socialistas no se han enterado. Porque una de las trampas de esto es creer que el socialismo le interesa los pobres, sino que lo que le interesa es que los pobres los hagan ricos. Porque es el poder político absoluto que lo generó la Revolución Francesa, que nos las han enseñado equivocadamente como el inicio de la libertad, cuando fue el inicio del totalitarismo. Que el totalitarismo para mí es la racionalización del despotismo que hubo siempre en la historia. Bajo el despotismo era que el rey era el derecho divino de los reyes. Y por eso el sistema que cambió empezó con Locke en Inglaterra, cuando dijo y se dio cuenta que los hombres también, que los monarcas también eran hombres. En otras palabras, se dio cuenta de la naturaleza humana. Por supuesto, en ningún momento dijo que la mujer también, que las reinas también son mujeres. Pero la idea fundamental que creó fue el respeto por el derecho de propiedad y el respeto por el derecho a la búsqueda de la felicidad, que es la que ha generado la creación de riqueza, porque este tema lo consideró Adam Smith cuando habló de la mano invisible, cuando dijo: él, en la búsqueda de su propio interés, hace más bien a la sociedad que aquellos que pretenden actuar por el bien público, y no he visto mucho bien público hecho por lo que pretenden hacer. Entonces, Inglaterra empezó la Glorious Revolution, porque otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la estupidez no es un patrimonio de los latinoamericanos. La idea fundamental del cambio que hubo en la historia fue cuando se creó un sistema ético-político que tomaba conciencia de cómo era el hombre, ¿no? Entonces, y eso fue
lo reconoció primero Locke, cuando dijo los monarcas también son hombres, ¿no? Y sobre todo el derecho a la búsqueda de la propia felicidad. Y esto lo reconocieron los Estados Unidos, país sin el cual este mundo no existiría. Y todo el mundo lo critica, pero si abren la frontera no cabe el mundo en los Estados Unidos. Y una de las patrañas que yo he escrito ahora en un libro que se lo puedo recomendar, que se llama La falacia de la civilización occidental, es ignorar que si hubiera sido por Europa seríamos nazis o comunistas, porque fueron los creadores del sistema, de los sistemas políticos, que empezó con la Revolución Francesa, con las ideas socialistoides de Rousseau, donde ya había dicho que la propiedad era una desgracia porque hacía diferente a la gente, y que el Estado, a ver, espera un momentito. Y dijo que la soberanía está formada solamente por individuos que la componen, ¿no? Y por tanto no puede haber ninguna limitación al poder político. Otra cosa es que no importa cómo se adquiere la propiedad, porque la propiedad es de toda la comunidad siempre, ¿no? Sí, se aprovechan de ella los que generan el poder político, porque una de las cosas es que la ambición, hay ambición por crear riqueza y ambición por repartirla y quedarse con ella, y ese es el socialismo. Y por eso después dijo que el bien común era obvio que se podía hacer, y voy a rescatar un pensamiento de Ayn Rand, que dijo: el bien común ha sido la idea en la cual se han basado todas las dictaduras del mundo, ¿no? La justificación ética que dijo Ayn Rand. Entonces, el socialismo, que comienza con Aristóteles, con Rousseau, sigue con Kant, que también lo primero que hace es destruir la idea del derecho a la búsqueda de la felicidad, porque dice que todo lo que se hace por interés es deshonesto, ¿no? Entonces hay que repartir todo el tiempo, ¿no? Lo cual es una... Y ya en ese sentido también Rousseau había dicho que toda sociedad tenía que inventar un hombre nuevo, hacer alguien que fuera distinto de como son los hombres. Y eso es la ignorancia de lo que dijo Hume, y que yo considero que ha sido uno de los pensadores fundantes de este país, aunque no lo citaron porque él era agnóstico, pero que dijo: es imposible hacer nada para cambiar nuestra naturaleza. Si queremos cambiar los comportamientos, tenemos que cambiar la situación y las circunstancias. Y eso fue lo que pasó cuando vinieron primero los ingleses y después en los Estados Unidos los Founding Fathers, que crearon las ideas que cambiaron, que admitieron las ideas que cambiaron al mundo. Y por eso está la carta, y uno de los errores es considerar que el llamado sistema del rule of law, que Marx llamó capitalismo para descalificarlo como que era la explotación del hombre por el hombre, y todavía dijo más estupidez, dijo que si se eliminaba la propiedad privada, o sea, si primero se hacía la dictadura del proletariado, se eliminaba la propiedad privada, se desaparecía la necesidad
del poder político del gobierno, y se creaba un cielo en la tierra. Sí, pregúntenle a los rusos si vivieron alguna vez un cielo en la tierra. Y ahora, si quieren saberlo mejor, pregúntenle a los cubanos, que lo tienen más reciente, ¿no? Cuba era el país que tenía el nivel de vida más alto en América Latina cuando llegó Fidel Castro, y no porque fuéramos superiores, sino porque teníamos el sistema por ósmosis, y cuando se cambió el sistema, aquí estamos. Y bueno, después Kant también dijo que el poder absoluto era necesario y era conveniente, y más empezaron con la guerra. La guerra, primero lo dice Kant, que el hombre quiere la paz, la concordia, pero la naturaleza, que sabe mejor lo que es para el hombre, quiere la discordia. Por eso Europa vivió en guerra durante siglos, hasta el siglo XX. Y si no hubiese sido por los americanos, como dije yo, seríamos nazis o comunistas. Y fue la primera vez en la historia que se da un fenómeno único. Los países que perdieron la guerra, sus individuos ganaron la libertad. Eso no se había pasado nunca antes. Y bueno, Hegel siguió diciendo que la guerra era el momento ético de la sociedad, y más aún que el Estado es la divina idea tal como se manifiesta sobre la tierra. En otras palabras, el poder político absoluto, que implica el desastre que ha sido, porque una de las cosas que escribió Orwell fue cómo es posible que el socialismo tenga popularidad con los desastres que ha hecho en la historia, ¿no? Y esto fue lo que dijo, lo advirtió Aristóteles hace 2500 años, dijo: tengan cuidado, que los pobres siempre van a ser más que los ricos. Y lo que pasa es que los usan para crear más pobres y que tienen más, y obtienen más votos. Es una vez con Marx, primero el poder absoluto, y después el poder de la democracia, de la socialdemocracia, que la prueba de que es un desastre es cuando se aumenta el gasto público y sube más allá del 40% del Producto Bruto, las economías no crecen, y esto es lo que le ha pasado a Europa en los últimos 10 años, ¿no? Desde que Francia tiene un gasto público del 57% del Producto Bruto, y en los últimos 10 años no ha crecido. Italia, que tiene el 50%, cayó un 6% más o menos del Producto Bruto. Y la única que ha andado un poco mejor ha sido Alemania, que ha crecido un 0,27% por año en los últimos 10 años. Ahora, y estas cosas que digo, también dijo Peter Drucker, no sé si lo han leído, Peter Drucker, que dijo que se cree que el iluminismo creó la libertad en el mundo, y se cree además otra ficción, que la Revolución Americana está basada en los mismos principios que la Revolución Francesa, cuando es un error total, porque fueron contrarios uno del otro. En los Estados Unidos se inició la libertad, y como dije antes, y en Francia el totalitarismo con el señor Robespierre, y luego Napoleón a la cabeza. Por eso insisto en la falacia de la civilización occidental. Y la otra que me pidieron que hablara
es del fascismo. El fascismo fue teóricamente un invento de Lenin, que dijo, los capitalistas operan entre nosotros, operan como ladrones, tienen ganancias, pero saben hacer las cosas y hay que usarlas. Y esto fue lo que después en Italia se dio ¿cómo se llama? Tema corporativo. Sí, no, pero se dio el acuerdo de la Iglesia, el concordato de Letrán, que fue una visión de la Iglesia totalmente distinta de Pío XI con respecto a León XIII, que había escrito la Rerum Novarum, que era totalmente liberal y que dio un vuelco a la Iglesia Católica en Europa, ¿no? Porque dijo, la naturaleza ha hecho desiguales a los hombres con distintas inteligencia, distinta capacidad y demás, y se afanan los socialistas en hacer a los hombres iguales discutiendo esto, y no saben que esas diferencias son las que hacen bien a los que la crean y a la sociedad en su conjunto. Entonces, el mundo está viviendo una confusión enorme, a mi juicio, con el tema del socialismo, ¿no? Porque impera la demagogia, ¿no? Llorando por los pobres para hacerse ricos. Este es lo que yo percibo y lo que veo de lo que ha sido el socialismo, y hoy Europa, que no le llaman, que el sistema que tienen ahora le llaman populismo, que es la misma cosa, populismo de izquierda, socialismo, populismo de derecha, nacionalismo. Cuando los derechos son del pueblo o de la nación, ninguno de nosotros tiene derechos. Y por eso voy a rescatar un pensamiento que considero fundamental de Madison, que en la Carta 51 escribió: si los hombres fueran ángeles no haría falta el gobierno. Si fuéramos a ser gobernados por ángeles no haría falta ninguna control al gobierno. Pero, ¿qué es un gobierno? Es una administración de hombres sobre hombres. Habría que decir también de hombres y mujeres, pero no. En esa época parece que no tenía posibilidad. De hombres sobre hombres. Y la primera dificultad es lograr que el gobierno controle a los gobernados, pero la segunda es más difícil, es controlarse a sí mismo. Y dice, la confianza en el pueblo es importante, pero la historia nos ha demostrado que hacen falta otros medios. Y ese medio fue lo que crearon los Estados Unidos, que llamaron el Judicial Review, que surgió del caso Marbury versus Madison, en el cual el juez Marshall dijo: todos los que han creado una constitución la consideran la ley fundamental y toda ley contraria a la constitución es nula. Por tanto, es la función y el deber del Poder Judicial decir que es la ley. Y para proteger los derechos individuales que se reconocen en la Constitución americana, fundamentalmente el derecho de propiedad, y también está en el dicho de otra manera por Jefferson, que también dijo: un despotismo electivo no fue el gobierno por el que luchamos. Entonces, bueno, como quieras, si ya se aburrieron lo suficiente, no tengo nada. Espero no perder amigos con este trato, pero